una patología que es ampliamente conocida en el mundo. Es una patología que le significa muchas manifestaciones clínicas a los pacientes, sobre todo porque cotidianamente tenemos una serie de hábitos que generan que nosotros le produzcamos una agresión a nuestro tubo digestivo alto. De tal manera que vamos a hablar de una enfermedad que es tan común y frecuente que va desde el recién nacido hasta el anciano y que no tiene una predominancia de sexo, excepto por los hábitos que tenga cada individuo, por el sobrepeso, etcétera. De tal manera que en los próximos minutos vamos a hablar acerca de una patología que se llama reflujo gastroesofágico y que esta patología va a comportarse como síndrome por la serie de manifestaciones clínicas que vamos a ver. Además, vamos a encontrar que el síndrome de reflujo gastroesofágico es un cuadro que puede llevar a lo que se llamaría enfermedad por reflujo, que ya son un conjunto de manifestaciones que van a producir cambios en la calidad de vida del paciente y que van a producir una serie de complicaciones que le pueden llevar algunos casos a la necesidad de un tratamiento, digamos, de por vida o a un tratamiento que le pueda significar altos costos. Ahora bien, es importante que tome en consideración que el reflujo gastroesofágico es una de las entidades más estudiadas en el mundo y para ello se ha tratado de implementar una serie de tratamientos y algunos de ellos con gran éxito, otros con un gran fracaso. Bueno, en los próximos minutos entonces voy a hacer algunas preguntas porque ya quedamos en el entendido de que usted prepara la clase, presenta a uno de ustedes y yo les preguntaré porque todos debieron haber preparado su clase porque debemos participar. Entonces quisiera saber que aquí no me dijera cuáles son los factores etiológicos del reflujo. Etiológicos, pues puede ser una úlcera, la puede causar una úlcera. Y los que nos Si me dices influyen así, demasiado es la a ver, dieta del paciente, porque puede ser que consuma chocolate, lo que doctora, sería salsa y todo doctora, eso. ¿me escucha? ¿Me estás escuchando? Y ya lo escucho. Sí, a ver, yo te pregunto y te digo que exactamente, no divaguemos, no me digas úlcera, porque si tú me dices eso no es cierto, eso no es verdad. Tienes que decirme específicamente que si tú vas a decir una úlcera esofágica, te la compro, pero si tú me dices úlcera, no, discúlpame, pero no, porque estaríamos hablando de la antral, de la fúndica, de la del cuerpo, de la curvatura mayor, estaríamos hablando de la prepilórica, de la duodenal. No, momento. Vámonos entendiendo. A ver, entonces, factores etiológicos. ¿Cuáles son? También podría ser una hernia de hiato, ¿no? Una hernia de hiato, efectivamente, de diferente grado que existe. Sí, porque Sí. hay también diferentes tipos, ¿no? Claro, sí. Hay tipo 1, 2, 3. Ujú. Que puede, bueno, ¿Qué más? las que yo encontré pueden ser que el 90% son por deslizamiento, el 5% son para esofágicas y el otro 5% son mixtas. Sí, ese es en cuanto a la hernia hiatal. Y no siempre todo paciente que tenga hernia va a tener reflujo. Muy bien. ¿Qué otra causa? Mm. Doctora, ¿aquí también serían los factores de riesgo? Muy bien. Entonces, a ver, Ivana, ¿Sí? otros factores etiológicos del reflujo. Es pregunta, ¿entrarían aquí los factores de riesgo como tal?
¿Cuáles factores de riesgo se me dice? Así, Obesidad, obesidad, alcoholismo, diabetes es mellitus, que mucho tráfico, ¿dónde? ¿verdad? Obesidad. A ver, espérame tantito. Diabetes mellitus, ¿por qué? Diabetes mellitus, ¿por qué? El alcoholismo estoy de acuerdo. ¿Y la diabetes por qué? Pues las posibles complicaciones que podría tener, en este caso un sistema inmunológico muy deficiente. Nada que ver, doctora, nada que ver, no leíste el tema, nada que ver. A ver, vamos con... Doctor, también en cuanto a fármacos, muchos AINES, excepto creo que el paracetamol, son irritantes y también pueden predisponer a reflujo gastroesofágico. Refiéreme 3 AINES, por favor. Ibuprofeno. Nada más dijiste yo y pues no sé. ¿Perdón? A ver, espérame tantito, Javier. Cuando yo te llame, te aviso que... A ver, Rufino, termina. Ok, entonces está el ibuprofeno, está también el diclofenaco y el naproxeno. Esto que ustedes acaban de escuchar, deben de sabérselo, pero así, mira, dijeran mis abuelos al dedillo, no tienes que estar dudando, para eso llevaste farmacología. Y entonces, cuando tú me hables de AINES, ya sé que estás entendiendo que puede ser desde una aspirina, un diclofenaco, un ketorolaco, un ibuprofeno, un naproxeno, que puede ser otro medicamento de carácter antiinflamatorio que puede estar propiciando modificaciones, ¿sí?, en la cavidad gástrica. De eso nos va a hablar precisamente tu compañero. Y en un momento determinado, ahí el efecto protector del moco que se producía o se produce, ¿verdad?, va a ser por bloqueo de las prostaglandinas, precisamente que las COX-1 y las COX-2, algunas de ellas sí participan y otras no. Ahora bien, vamos al punto, ya dijeron los AINES. Otros factores etiológicos. También puede ser causada por Helicobacter pylori, ¿no? Ya dijeron el sobrepeso. También ¿Eso puede propicia el tener reflujo? el vaciamiento gástrico. Retrasos del vaciamiento. Espérame tantito, el que va a dar el tema se aguanta. A ver, Brisset. Dice su compañero retraso en el vaciamiento gástrico. ¿Qué es eso? ¿A qué se refiere cuando dice retardo en el vaciamiento? Detiene los movimientos de los alimentos. Doctor. No te escucho. Detiene el movimiento de los alimentos. Ah, sí. Ah. ¿Y eso existe o no? Sí, bueno, no sé si es algo que lo llamamos gastroparesia. Bien, entonces, eso entra dentro de los trastornos motores y que se propicia en el paciente diabético porque tiene una gastroparesia o porque tiene un trastorno motor secundario a lo que nosotros llamamos que es una neuropatía autónoma, de tal manera que esto va a propiciar que el alimento permanezca mayor tiempo en la cavidad gástrica con una sobredistensión y un incremento en la producción de ácido. De tal manera que tenemos el campo propicio, y si a eso le agregamos otros factores que ahorita se van a decir y que se refieren a lo que se constituye como el esfínter esofágico inferior, y dependiendo de la capacidad que tenga dicho esfínter, será cómo se manifiesta el reflujo. Bueno, vamos a hablar ahorita entonces ya en el tema
A ver, ¿en dónde estás, Luján? Salinas, Aquí estoy. no te miro. ¿Dónde está tu, acá, dónde estás? Aquí, Para darte el anfitrión, sí, por favor. ya te vi, ya te vi. Gracias. Ya tienes tu presentación. Listo. ¿Todos pueden ver mi pantalla? Sí, Diego. Sí, Diego. Sí, Diego. Ok. Bueno, buenos días a todos. Espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Diego Luján y el día de hoy les voy a dar el tema de síndrome de reflujo gastroesofágico. Comencemos por unas definiciones. Como ya nos dio la introducción el doctor, la enfermedad por reflujo gastroesofágico ha sido definida de muchas formas a través del tiempo, algunas de las cuales, digamos, han generado confusión e incluso controversia. En los últimos años, y con esto me refiero a la primera década del 2000, se han llevado a cabo distintos consensos basados en evidencia para tratar esto y de esta manera dar una definición más operativa y que estén apegadas a normas. El primero fue el de Genval, me parece que es en Bélgica, que involucró a 35 personas. Pero bueno, el segundo, que fue de los más importantes, fue en el año 2006, que se realizó en Montreal, Canadá. Su objetivo fue desarrollar una definición global y definir su clasificación, de modo que ésta sirviera como herramienta tanto para médicos de atención primaria como para los especialistas. Esta definición es condición que se desarrolla cuando el reflujo del contenido gástrico causa síntomas molestos y o complicaciones. Por otro lado, el consenso mexicano en el 2012 define esta entidad como el ascenso del contenido gástrico o gastroduodenal por arriba de la unión gastroesofágica, causando síntomas y o daño estructural, afectando el bienestar y calidad de los individuos que la padecen. Esta es una herramienta de consulta actualizada, práctica y que ofrece la opinión de expertos mexicanos. Se llegó al consenso de esta definición para la enfermedad de reflujo gastroesofágico con base en que se consideran los factores etiológicos responsables de los síntomas, que esto es el ascenso del contenido gástrico o gastroduodenal, pero además se consideran las alteraciones estructurales, como puede ser esofagitis, estenosis, Barrett, etc. Ya lo veremos más adelante. Y muy importante, su afección en la calidad de vida. Se ha considerado que la afección sobre la calidad de vida debe de ser un componente esencial para poder diagnosticarse y tratarse esta enfermedad. El consenso de Montreal separó las manifestaciones de este padecimiento en síndromes esofágicos y síndromes extraesofágicos. En cuanto a los síndromes esofágicos, tendremos a los sintomáticos y a los que provocan un daño esofágico. En los sintomáticos tenemos el síndrome de reflujo típico, que es el reflujo fisiológico, el que usualmente sentimos, y el síndrome de dolor torácico por reflujo. El dolor torácico de presunto origen esofágico no necesariamente está asociado a los síntomas típicos de pirosis y regurgitación, como veremos más adelante. Sin embargo, se considera que la enfermedad por reflujo gastroesofágico es la primera causa de dolor torácico no cardiogénico. Y por lo que estuve revisando, no se sabe si es la exposición de la mucosa esofágica directamente con el ácido o la inducción de trastornos motores de la pared esofágica lo que ocasiona los cuadros dolorosos. En cuanto a los síndromes con daño esofágico, tenemos esofagitis, estenosis, esófago de Barrett y adenocarcinoma. Por otra parte, en cuanto a los síndromes extraesofágicos, tenemos a los que tienen una asociación establecida y a los que tienen una asociación propuesta, una asociación probable. En cuanto a los que tienen una asociación establecida, tendremos síndrome de tos por reflujo, laringitis por reflujo, síndrome de asma por reflujo y síndrome de erosión dental por reflujo. En los que ya tienen una asociación propuesta, tenemos a la faringitis, laringitis, fibrosis pulmonar idiopática y otitis media recurrente. La forma de la enfermedad por reflujo en la cual el contenido gástrico alcanza la faringe y la laringe y provoca síntomas se ha denominado reflujo laringiofaríngeo. Es importante destacar que estas asociaciones no establecen una causalidad, por lo cual se debe tener siempre presente la etiología que es multifactorial de estas presentaciones clínicas.
Y pues bueno, la probabilidad de que las manifestaciones laringeas sean debidas al reflujo esofágico en ausencia de síntomas típicos de pirosis y regurgitaciones, pues es muy baja. Asimismo, van a existir 3 variedades fenotípicas de esta enfermedad y cada una de esas va a tener su comportamiento clínico diferente. En primer lugar, tenemos a la enfermedad por el reflujo gastroesofágico no erosiva. De ahora en adelante me voy a referir a reflujo gastroesofágico como ERGE para acortar un poco este tema. Y bueno, esta no erosiva o ERNE se define por la presencia de síntomas en ausencia de erosiones de la mucosa esofágica, visualizadas con el endoscopio de luz blanca. También tenemos a la ERGE erosiva, que es cuando en el estudio endoscópico se detecta daño superficial o ruptura de la mucosa esofágica. Y de acuerdo a la Asociación Mexicana de Gastroenterología, también tenemos el esófago de Barrett, que se define por la presencia de metaplasia intestinal en el esófago. Esta clasificación tiene como finalidad establecer diferentes fenotipos que conllevan a diferentes formas y normas de manejo. Lo que se considera que tienen en común estas variantes es la presencia de síntomas. Y bueno, me adelanto un poco, pero se sabe que respecto a los hallazgos por endoscopía, se sabe que la mayoría de los sujetos con síntomas de ERGE no tienen daño a la mucosa esofágica. Es por eso que la mayoría de los casos, al menos en México, ahorita se los presento, es no erosiva. Ok. Respecto a la anatomía y fisiología. Como decía, el reflujo gastroesofágico es un proceso fisiológico por el cual el contenido gástrico se mueve de forma, digamos, retrógrada desde el estómago hacia el esófago. Este en sí no es una enfermedad y ocurre varias veces en el día sin síntomas y sin daño de la mucosa. Por el contrario, la enfermedad por reflujo gastroesofágico o ERG, sí constituye un amplio espectro de enfermedad que puede producir síntomas de pirosis y regurgitación ácida. Bueno, no puede, produce síntomas de pirosis y regurgitación ácida. Y se debe al fallo de la barrera antirreflujo normal que protege contra cantidades de ácido que pueden recurrir. A estos mecanismos, bueno, los mecanismos antirreflujo endógenos van a comprender el esfínter esofágico inferior y el aclaramiento esofágico espontáneo, que es lo que vimos, que es el vaciamiento gástrico. La ERGE va a ser el resultado del fracaso de estos mecanismos. Comencemos por el esfínter esofágico inferior. Este va a involucrar los 3 a 4 centímetros distales del esófago. La porción proximal se va a encontrar aproximadamente a 1 a 2 centímetros de la unión gastroesofágica, mientras que el segmento distal, de aproximadamente 2 centímetros, se encuentra dentro de la cavidad abdominal. Esta localización lo que va a favorecer es que se mantenga la competencia gastroesofágica durante los aumentos de presión intraabdominal. Ahorita veremos a qué me refiero con esto. El esfínter esofágico inferior se encuentra dentro del hiato, creado por los pilares del diafragma, y está anclado a los ligamentos frenoesofágicos que se insertan a la unión que se insertan a la altura de la unión gastroesofágica. Y pues bueno, ¿cuál va a ser su función principal? Va a ser impedir el reflujo del contenido gástrico hacia el esófago. El esfínter esofágico inferior no es una estructura anatómica distinta, más bien es una zona de alta presión. Y de hecho se puede identificar con la manometría esofágica, como veremos más adelante. Este esfínter se va a componer entonces de 4 estructuras. Ya vimos que es una zona de alta presión y se va a componer de estas 4 estructuras. En primer lugar, tenemos a la musculatura intrínseca del esófago distal. Esta va a estar en un estado de contracción tónica. ¿A qué me refiero con esto? Que va a estar en constante contracción. Se describe en la bibliografía que a los 500 milisegundos de iniciarse la devolución, estas fibras musculares se van a relajar y van a permitir el paso de líquidos o alimentos al estómago, y luego van a volver a un estado de contracción tónica. En segundo lugar, las fibras oblicuas del cardias gástrico. Estas van a estar orientadas en diagonal desde la unión cardias fondo, o sea, desde aquí, hasta la curvatura menor del estómago.
van a estar situadas a la misma profundidad anatómica que las fibras circulares del esófago y van a constituir, van a contribuir a mantener esta zona de alta presión del esófago, del esfínter esofágico inferior. En tercer lugar, tenemos a los pilares del diafragma. Esos van a rodear el esófago cuando pasa a través del hiato esofágico. Durante la inspiración, cuando la presión intratorácica es menor que la presión intraabdominal, el diámetro de este hiato va a disminuir, comprimiendo hacia el esófago, y va a aumentar la presión que se va a medir en este esfínter. Como veremos más adelante, debido a esta fluctuación de la presión, en la manometría es importante que se mida al final de la expiración, porque durante la inspiración aquí va a estar aumentada la presión. Y por último tenemos a la presión intraabdominal, que cuando aumenta, pues va a aumentar la presión en el esófago distal, y esto va a evitar el reflujo espontáneo del contenido gástrico. Algo importante que se me olvidó mencionar. La presión de este esfínter en reposo, digamos, respecto a la bibliografía, oscila entre 10 y 30 milímetros de mercurio. Pero no, nada más necesita 5 a 10 milímetros de mercurio para evitar el reflujo gastroesofágico. Y lo que también mantiene su tono son las neuronas excitadoras colinérgicas. Ok. Respecto a la fisiología. Va a ser una enfermedad multifactorial y se va a deber, como ya vimos, al desequilibrio entre los factores defensivos y los factores que van a proteger al esófago, y los factores agresivos que van a refluir desde el estómago. Vamos a utilizar este esquema para guiarnos en esta diapositiva. En cuanto a los elementos de defensa, tenemos a la disminución de la secreción salival. ¿Por qué? Bueno, para esto tenemos que entender la importancia de la saliva en este contexto. El estímulo para la salivación parece ser la presencia del ácido en el esófago proximal. El volumen diario normal de saliva oscila entre 1.2 litros y puede incluso triplicarse en respuesta a la acidificación del esófago. El ácido refluido activa los quimiorreceptores esofágicos, estimula las glándulas salivales y aumenta la actividad peristáltica a través de un arco reflejo mediado por el nervio vago. La saliva es una base débil, con un pH de 6.4 a 7.8. Sin embargo, neutraliza fácilmente la pequeña cantidad de ácido que queda en el esófago después de varias contracciones peristálticas. Y algo muy importante es que la serostomía se asocia con la exposición prolongada al ácido esofágico y esofagitis. La serostomía es la boca seca. Y otra cosa es que la disminución de la salivación durante el sueño es la razón por la que los episodios nocturnos de reflujo se asocian con tiempos de eliminación del ácido. Esto explicaría un poco por qué hay reflujo durante las noches, como veremos más adelante. También tenemos la alteración del peristaltismo. El peristaltismo esofágico elimina el volumen ácido en las posiciones de biperestación, y supina, pero no funciona durante las fases del sueño profundo, o sea, del sueño REM. El peristaltismo primario es provocado por la deglución. El peristaltismo secundario se inicia por la distensión esofágica debido al reflujo ácido. Y esta es menos eficaz para eliminar el contenido del reflujo, por lo que digamos que solo ejerce una función de protección auxiliar. Y la disfunción peristáltica, que no va a obedecer completamente el esófago, va a aumentar en frecuencia con la gravedad. También tenemos a la insuficiencia del esfínter esofágico superior. Como ya vimos, el reflujo gastroesofágico se produce cuando la presión cuando la presión intragástrica, o sea, de aquí, es mayor que la zona de alta presión del esófago distal, o sea, de aquí. Cuando esta presión es mayor que la de acá, se produce el reflujo por diferencia de gradiente. Y esto puede producirse en dos situaciones. Cuando la presión del esfínter esofágico inferior es demasiado baja, o sea, cuando este esfínter es hipotenso, o cuando se relaja en ausencia de contracción peristáltica del esófago. Esto es que haya relajaciones espontáneas o transitorias. También tenemos, el esfínter hipotenso suele asociarse a hernia de hiato, debido a que ocurre un desplazamiento de la unión gastroesofágica.
en el mediastino posterior. También tenemos a la disminución de la secreción mucosa. Además de la saliva, como ya vimos, las secreciones acuosas ricas en bicarbonato de las glándulas mucosas esofágicas también pueden diluir y neutralizar el ácido esofágico residual. El reflujo ácido en la luz esofágica estimula estas glándulas y ayuda a neutralizar el ácido, incluso aunque no ocurra la dilución. Y también se describe la pérdida del ángulo de His, que está acá. Por lo que leí en esta bibliografía, es que cuando se pierde este ángulo se favorece a que haya una disminución de la presión en este esfínter. A ver, recapitulando, hay algunos aspectos importantes que debemos mencionar siempre y por eso les dije, háblese de los antecedentes de carácter etiológico. Aquí es importante que nosotros entendamos que existen diversos medicamentos o diversos alimentos y otras cosas que ingerimos que pueden propiciar modificaciones de lo que acaba de decir su compañero. Ejemplo, si nosotros ingerimos alcohol, disminuye la capacidad del esfínter esofágico inferior, lo vuelve hipotónico. Si nosotros tenemos consumo de tabaco, lo mismo. Si consumimos café, lo mismo. Si consumimos jantinas a través de jarabes u otros medicamentos, también va a producir esa hipotonía. Tengo a un paciente o yo soy una persona con un gran sobrepeso o una obesidad mórbida, pues tengo un aumento de la presión intraabdominal que todo el tiempo va a estar haciendo, aunque mi esfínter quisiera ser competente, no puede porque tengo un aumento de la presión intracavitaria que hace que esta presión transforme ese esfínter como si fuera hipotónico. ¿Por qué? Porque vence más la presión intraabdominal, intragástrica. Si a eso le agrego que uso fajas muy ceñidas al cuerpo, eso va a propiciar que se aumente la presión intraabdominal y va a haber reflujo. Si a eso le agrego que tengo una modificación, puede regresar la diapositiva a la otra, donde está el ángulo de His. Si se modifica ahí en el número 7, donde se pierde ese ángulo y eso que tú ves que es fondo gástrico, imagínatelo cómo va descendiendo. Si este fondo desciende, se modifica total y absolutamente lo que sería el ángulo de His y esa capacidad valvular se ha perdido para siempre. De manera tal que si a eso le agregas que la presión intraabdominal sostenida hace que este hiato, o sea, el orificio por donde pasa el esófago llamado hiato, si ese hiato es amplio, favorece que la unión del esófago con el estómago, el fundus gástrico, se deslicen hacia arriba y entonces se constituye la hernia hiatal por deslizamiento. Por eso les decía, puede ser que exista hernia y no tener reflujo. Cuando inicia la hernia hiatal, habitualmente no tiene reflujo y son hernias por deslizamiento muy pequeñitas. Por otro lado, es importante que consideremos que lo que su compañero dice, elementos de defensa. Cuando los elementos de defensa que debiéramos tener no funcionan, es que se da este problema. ¿Sí se entiende eso? Cuando la cantidad de secreción salival está reducida por N causas. Es decir, que tenga un paciente gerostomía, como se supone que ya hiciste tu glosario, ya me entiendes, y ya no me detengo. Si tiene trastornos motores de vaciamiento, esa es otra, porque no es propulsivo el movimiento esofágico para que pase el alimento, el agua, etc. Cuando el esfínter es insuficiente, se explica, por lo que hemos dicho, y entonces que este paciente va a tener el reflujo en todo su esplendor. Es decir, factores
como los que hemos señalado, son los que más tiene el mexicano. Analiza la dieta, rica en grasas, cantidades importantes en el chocolate, en los azúcares que acostumbra sus ensaladas de frutas con su yogur y su crema chantilly, y además sus chispas de chocolate, ¿verdad? Es decir, no sabemos comer y eso propicia que tengamos un esfínter hipotónico. ¿Qué más, Diego? Gracias. Y también tenemos a los factores de agresión. En primer lugar, tenemos agradecimiento gástrico más lento. Con esto me refiero al tiempo de permanencia de los alimentos en el estómago. Aquí me gustaría comentar algo. El pH gástrico, bueno, de acuerdo a esta bibliografía, suele ser alrededor de 2 en ayunas. Durante las comidas y aproximadamente 2 horas después, el pH permanece elevado debido al efecto, digamos, tampón, de los alimentos. Aquí lo que existe es una paradoja, porque la mayoría de los episodios de reflujo ácido ocurren inmediatamente después de comer. Y si estamos diciendo que los alimentos funcionan como tampón, pues entonces, ¿qué pasa aquí? Esta paradoja se explica porque en la zona del cardio gástrico que se permanece sin tamponar, se conoce como bolsa de ácido, bolsilla de ácido, que es esta zona de acá. Imaginemos que el contenido gástrico es todo esto, está lleno de líquido aquí. Y la bolsilla de ácido va a ser todo esto. Y esta va a ser una zona sin tamponar. Y bueno, se supone que esta bolsa es la fuente del reflujo ácido y tiene un pH considerablemente más bajo que el del esófago distal y el del resto del estómago después de una comida. Por esta razón, en el periodo postprandial, o sea, después de comer, existe en el cardias un entorno ácido favorecedor de la exposición ácida en el esófago. Y el tamaño y la posición de este bolsillo ácido van a condicionar la gravedad del reflujo gastroesofágico. También tenemos la hiperpresión, como ya se mencionó, nos puede favorecer una diferencia de gradientes de presiones y con esto el reflujo gastroesofágico. Y por último, el reflujo ácido como tal. Y con eso me refiero a factores gástricos que corresponden al volumen y componentes del reflujo gástrico. Y va a determinar el grado del posible daño de la mucosa debido al reflujo. Aquí puse una tablita sobre los distintos moduladores de la presión de este esfínter, que lo pueden hacer hipotenso o que lo pueden hacer hipertenso. Si lo hacen hipotenso, favorecen un reflujo. Si lo hacen hipertenso, no favorece el reflujo. Ya que me gustaría hacer un importante énfasis en lo que decía el doctor. En cuanto a alimentos y nutrientes, tenemos el chocolate, grasa e incluso menta, que van a favorecer un esfínter esofágico inferior hipotenso. Ok, comencemos con el cuadro clínico. Vamos a tener síntomas típicos en la enfermedad por reflujo gastroesofágico. La pirosis es el síntoma clásico de esta enfermedad, ya que los pacientes generalmente informan de una sensación de ardor que se eleva desde el estómago o la parte inferior del tórax y se irradia hacia el cuello y la faringe. Por lo general suele ocurrir después de las comidas, especialmente después de comer alimentos picantes, cítricos, grasas, chocolates y alcohol. La posición supina y la inclinación hacia adelante pueden incluso exacerbar la pirosis por la cuestión anatómica. Aquí puse un receptor vainillado de 1, de RP1. Bueno, se cree que este receptor es el que media la sensación de ardor durante la perfusión ácida. Es un canal catiónico que se expresa en las neuronas sensitivas y su origen es por calor, pH ácido o etanol. Y esto pues desencadena el dolor. Otro síntoma típico, estos dos, la pirosis y la regurgitación, son los síntomas típicos de esta enfermedad. Y bueno, la regurgitación sin esfuerzo de líquido ácido, especialmente después de las comidas, y que empeora al inclinarse o en posición supina, como ya dije, es muy sugerente de esta enfermedad. Hay algo que me gustaría hacer distinción. Hay algo llamado oleada acuosa, que es la aparición repentina en la boca de un líquido ligeramente ácido o salado.
no es como tal líquido regurgitado, sino más bien son secreciones de las glándulas salivales como respuesta al reflujo ácido, como ya vimos diapositiva pasada. Algunos pacientes con esta enfermedad pueden parecer asintomáticos. Esto es particularmente cierto en los ancianos, bueno, en pacientes de tercera edad, debido quizás a que la disminución de la acidez del material de reflujo en algunos, o incluso la disminución de la percepción del dolor en otros puede pasar pues desapercibido. Aquí algo importante que debe entenderse es el hecho de que el reflujo puede tener entonces una etapa ya de cierta importancia o de grado de avance, en el cual el paciente va a manifestar regurgitación, en el cual con el mínimo de aumento de la presión intraabdominal, es decir, pujanza o al flexionarse, e incluso en forma espontánea, el retorno del contenido gástrico ya lo siente el paciente en diversos niveles, como son sobre todo a nivel faringio e incluso en un grado importante y severo hasta la nariz, y en ocasiones le puede significar una sensación de ahogo. Es una etapa importantemente avanzada. Por lo general lo describe de un sabor amargo, otras veces le da el sabor del último alimento que había ingerido por lo menos 15 minutos atrás, antes de la regurgitación. Aquí uno de los que frecuentemente se va a manifestar es por la ingesta de café o por la ingesta de lácteos, sobre todo cuando es una leche entera, que no es una descremada o semidescremada. Ya olvídate que si tiene lactosa o no la tiene, no, simplemente por el hecho de que si tiene o no una cantidad de grasas importante. Ahora, sobre todo cuando el paciente hizo una comida copiosa, es decir, que ingiere grandes volúmenes de líquidos, sobre todo. Por eso es que a los pacientes con este tipo de patología, ya te estoy diciendo qué le vas a recetar al final cuando hablemos de tratamiento. Adelante, Diego, por favor. Gracias. Bueno, a diferencia de los síntomas típicos de la enfermedad, bueno, de la ERGE, es decir, pirosis y regurgitación, los síntomas extraesofágicos del reflujo no son específicos de esta enfermedad. Comenzamos por el dolor torácico. El dolor torácico relacionado con el reflujo gastroesofágico puede parecer angina de pecho, poseer una cualidad de presión o quemazón, ser retroesternal e irradiarse a la espalda, cuello, mandíbulas o el brazo. Con frecuencia empeora después de las comidas y puede empeorar incluso durante el estrés emocional. El dolor torácico relacionado con el reflujo puede prolongarse durante minutos u horas, a menudo se resuelve espontáneamente e incluso puede aliviarse con antiácido. Bueno, estuve buscando y el mecanismo del dolor torácico relacionado con el reflujo es poco conocido e incluso multifactorial. Se puede relacionar con la concentración de iones de hidrogeniones, el volumen y la duración del reflujo ácido, del espasmo esofágico secundario e incluso contracciones prolongadas de los músculos longitudinales. Aquí, para hacer la distinción, yo creo, bueno, respecto a los síndromes coronarios agudos, siento que lo más pertinente es realizar el electrocardiograma, ya que de por sí una de las indicaciones para síndromes coronarios agudos es realizar un electrocardiograma durante los primeros 10 minutos. Y ahí se puede hacer más que nada la distinción, además de los antecedentes que ya hemos interrogado. Otros síntomas atípicos vamos a tener a manifestaciones otorrinolaringológicas. La inflamación de la laringe puede estar asociada con varios síntomas de presentación, como puede ser ronquera, sensación de cuerpo extraño, carraspeo, dolor de garganta recurrente, globo, que es esta sensación de nudo en la garganta, y tos crónica. Lo que se ha sugerido, bueno, respecto a la bibliografía, es que la enfermedad por reflujo gastroesofágico constituye una de las principales causas de tos crónica después de los problemas de senos paranasales y el asma. Pues, ¿por qué? Porque va a aumentar la sensibilidad del reflejo de la tos, es decir, va a reducir el umbral de la tos.
en los pacientes con tos crónica. Aquí también puse erosión dental. Esto es pérdida de la dentadura, bueno, de la estructura del diente por procesos químicos no bacterianos y puede ser causada por el reflujo en pacientes sanos. Esta es una imagen de una revisión de caso clínico que encontré de un hombre turco de 41 años que acudió a una clínica dental por presentar estas manifestaciones. Él pensaba que se debía a una mala higiene bucal, pero en realidad fue el resultado de una enfermedad de reflujo gastroesofágico con meses de evolución. ¿Por qué? Porque la persona no sentía ningún síntoma, estaba asintomático. Esto yo lo asocié con su edad, porque como ya dijimos, pueden tener un umbral del dolor reducido, o incluso por el contenido gástrico, pueden sentir menos estos síntomas y pasar desapercibido. Y bueno, la Bien, enfermedad por reflujo... aquí algo que tenemos que señalar es, para aquellas personas que nunca han hecho una historia o que no han conocido los pacientes gastroenterológicos, en el caso de la ronquera o disfonía, esta se inicia a ser lenta y progresiva según la intensidad del reflujo que se tenga y, por otro lado, esta disfonía puede tener en las etapas tempranas quizá una modificación o regresión del cuadro. Cuando ya está en una etapa avanzada, definitivamente las lesiones en las cuerdas vocales, no bucales, ¿sí? Estas cuerdas van a tener ya una inflamación crónica con fibrosis y que van a dejar una disfonía permanente o una ronquera que difícilmente se va a entender lo que está expresando la persona. Por otro lado, algunos pacientes puede ser que digan o que acudan porque tengan la sensación de un cuerpo extraño. Siento que algo tengo atorado en la garganta. ¿Comió algo duro? ¿Comió tacos? ¿Se comió el palillo? ¿Comió un pedazo de hueso? ¿No será un pedazo de espina? Es decir, haces mil y una preguntas respecto de aquellos cuerpos extraños que pudieron quedarse atrapados en el tubo digestivo alto, y entonces es cuando tú tienes que descartar que pueda ser una enfermedad por reflujo, la condicionante de esta sensación de cuerpo extraño. Es importante, va a sentir como si tuviera algo que se le infló en el tercio proximal del esófago y es la idea que nosotros tenemos como globo o sensación de un anudado en el esófago proximal y que el paciente no puede definir exactamente si es algo que se comió y se le atoró, no, y como se le presenta en diferentes momentos de una semana o de un mes, no sabe exactamente a qué atribuirlo. Por otro lado, ya les había dicho que buscaran dentro del glosario a qué nos referimos cuando hacemos o decimos carraspeo. Constantemente el paciente trata de aclarar su voz y no lo puede hacer, o trata de tener una facilidad para la deglución y no lo puede tener. El dolor faríngeo es muy importante y frecuentemente se confunde con cuadros de faringitis por procesos amigdalinos infecciosos u otras causas. Existe el factor difícil de poder correlacionar. Cuando existe tos crónica, usted tiene que descartar varias entidades. Dentro de esas, si es fumador, usted le va a atribuir al tabaco. Ah, pero entonces no puede pasar por alto el reflujo. Ah, si es una persona que acostumbra la ingesta o consumo de bebidas frías, usted le va a atribuir a las bebidas frías. Y así por el estilo. Entonces, dentro de la tos crónica, tiene que considerar el reflujo. Por otro lado, la pérdida del esmalte, esto ocurre, el esmalte dental, esto ocurre
frecuentemente porque la cantidad de reflujo es importante, o sea, la regurgitación fue cuantiosa y llegó a la cavidad oral y entonces esto va dañando sobre todo el esmalte, si se da en temprana edad, o sea, jovencitos, ya por ahí de 10 años después ya tiene totalmente dañado ese esmalte. No se le olvide, no se le olvide que la enfermedad por reflujo, cuidado, tenemos que valorarla muy bien cuando tratemos niñitos. En niñitos es otra la evolución, por eso es que a algunos niños desde muy temprana edad se les opera de la hernia de hiato o se les hace una plastía del hiato para disminuir el reflujo, pero eso es en contados casos. ¿Okay? ¿Qué más, doctor? Gracias. Solamente mencionar que la enfermedad de reflujo por sí misma o en combinación con desgaste, abrasión o bruxismo, esto es, ¿cómo lo digo? Esto es entrecruzar los dientes, chillar los dientes, pues puede ser responsable del problema. Bueno, entre los signos otorrinolaringológicos atribuidos a esta enfermedad se encuentran la laringitis posterior con edema y enrojecimiento, úlceras, granulomas, leucoplasia, o sea, placas blancas de mucosa oral que no se desprende el tapado, e incluso carcinomas de las cuerdas vocales. Esos cambios suelen estar limitados al tercio posterior de las cuerdas vocales y a las áreas interaritenoideas, ambas próximas al esfínter esofágico superior. Y bueno, aquí, estos son unos hallazgos característicos que encontré en esta bibliografía de un hombre de 31 años con ronquera, cuyos síntomas y síntomas se resolvieron después del tratamiento con inhibidores de la bomba de protones. Las flechas negras que nos van a indicar, bueno, indican eritema de las caras mediales del aritenoides, y las flechas blancas van a señalar estrías rojas en las cuerdas vocales verdaderas. Y como bueno, ya mencioné, los cambios laríngeos por reflujo generalmente se limitan a esta porción, a la porción posterior más cercana al esfínter esofágico superior. Respecto a los trastornos del sueño, en diapositivas pasadas ya vimos unos cuantos factores que explican por qué ocurre reflujo nocturno. Y esto nos va a dar lugar a interrupciones del sueño, que va a provocar índices elevados del absentismo laboral y reducción de la calidad de vida. Esto es importante porque estas dos condiciones se tomaron en cuenta en la definición del contexto mexicano. Y bueno, superficialmente en este estudio encontré que mediante pH impedancia, que es un método que vamos a revisar más adelante, en pacientes que tenían apnea obstructiva del sueño, tenían más episodios de reflujo ácido patológico, a diferencia de los que no tenían apnea obstructiva del sueño. Respecto a los factores de riesgo, tener varios, entre ellos la edad avanzada. Como ya mencionamos, en pacientes de tercera edad, los síntomas pueden parecer desapercibidos. Esto por disminución del contenido ácido del estómago o simplemente por la disminución del umbral del dolor. La obesidad es un factor de riesgo importante para el desarrollo de esta enfermedad. En comparación con los pacientes de peso normal, en los pacientes obesos aumenta la presión intraabdominal. Esto va a disminuir la presión del esfínter esofágico inferior y por lo tanto las relajaciones transitorias del esfínter esofágico inferior van a ser más frecuentes. Hernia de hiato, como ya se mencionó. Comidas abundantes, algunos alimentos, chocolate, grasas, posición de decúbito cuando existe la enfermedad, al aumento de la presión extraabdominal, en este caso debido a ejercicio físico intenso, asma, embarazo y el tabaquismo y el consumo de alcohol. También van a haber fármacos. Algunos ya los mostré en la tabla anterior, bueno, en la tabla de unas diapositivas anteriores, pero aquí denoto algunos cuantos. Van a haber fármacos que disminuyen el tono del esfínter esofágico inferior, como antagonistas del calcio, anticolinérgicos, teofilinas, nitratos. Fármacos que irritan a la mucosa, AINES, que mencionamos, y van a haber también fármacos que lentean el tránsito gastrointestinal, como opiáceos o corticoides. A ver, permíteme tantito, regrésala. ¿Me puede decir, Mitzi, cuál antagonista de calcio conoce?
cual le dijeron en farmacología que se llamaba antagonista de calcio. Mitzi, Sí, doctor. Podría ser como amlodipina. ¿cuál otro? Mm, Su pariente, ¿cuál? Su pariente del amlodipino. felodipina. Nifedipina. Pues nifedipino, que es lo más frecuente, ¿verdad? Y el Ujú. isosorbide. Dice que opiáceos. ¿A qué se refiere con opiáceos, Luis Zavala? Que ¿Cuáles lo puede, opiáceos? ¿Eh? perdón, bueno, que me preguntó a lo espacio, a lo qué, perdón. ¿Cuáles opiáceos se refiere? Aquí dice fármacos que enlentecen el tránsito. ¿Cuáles opiáceos? Pues se refiere, lo que se refiere es que son como pueden ser aditivos, ¿no? Digo, relajantes. Sí, por eso dime cuáles. Mm, como el tramadol, la ¿Cuál morfina, otro? lidocaína. Lidocaína. mm, La lidocaína, que es no, anestésico local. no es cierto, no. No, miento. No, pero sí es el tramadol y la morfina. Ah, No, la muy lidocaína no, sí es bien. anestésico, perdón. A ver, síguele, doctor Diego. Sí. Respecto al diagnóstico. Esta bibliografía separó el diagnóstico en 4 categorías. Bueno, separó los métodos diagnósticos en 4 categorías. En pruebas para el reflujo, pruebas para evaluar los síntomas, en pruebas para evaluar el daño esofágico y pruebas para evaluar la función esofágica. Dentro de las pruebas para el reflujo vamos a tener el seguimiento del pH intraesofágico. Esto mediante un catéter que veremos más adelante. Seguimiento ambulatorio de la impedancia y del pH, que es la presimetría, y esofagografía con bario, que es un método radiográfico. Entre las pruebas para evaluar los síntomas vamos a tener el ensayo empírico de la supresión de ácido, que lo veremos en la diapositiva siguiente. Seguimiento de pH intraesofágico con análisis de los síntomas, que muy parecido con lo pasado. Pruebas para evaluar el daño esofágico, vamos a tener a la endoscopia, que ahorita vamos a ver cuál es la indicación para una endoscopia con cápsula, que no voy a mencionar en esta presentación, la biopsia esofágica y la esofagografía con bario. Y para las pruebas para evaluar la función esofágica, vamos a tener 2, la manometría esofágica y la impedancia esofágica. Como es el ensayo empírico de la succión ácida. Un ensayo empírico de la supresión del ácido es el método más simple para el diagnóstico de la enfermedad por reflujo gastroesofágico y la evaluación de su relación con los síntomas. De acuerdo a la guía de práctica clínica para el reflujo gastroesofágico en el adulto, el abordaje inicial habitual de los pacientes con datos clínicos de ERGE consiste en realizar una prueba terapéutica en la que se administradores de la bomba de protones durante 2 semanas, evaluando la mejoría de los síntomas para decidir si se continúa con el tratamiento o si se realiza una panendoscopía. Este ensayo empírico de inhibidores de la bomba de protones para el diagnóstico de la enfermedad ofrece muchas ventajas. Una es que es una prueba ambulatoria, fácil, barata y pues está disponible para todos los médicos y puede evitar procedimientos innecesarios. De acuerdo a estos autores, la pauta estándar consiste en omeprazol en 20 miligramos al día. Cuando existen síntomas de alarma como disfagia, sangrado de tubo digestivo, pérdida de peso e intolerancia a la vía oral, ahí es donde se sugiere enviar un segundo nivel de atención.
y es cuando se recurre a la endoscopía. La endoscopía superior es el estándar para documentar la presencia y extensión de la esofagitis y para la exclusión de otras causas de los síntomas del paciente. Tiene una sensibilidad de endoscopía para la enfermedad baja, pero tiene una especificidad elevada. Recordemos que la sensibilidad es para detectar enfermedades y la especificidad para detectar a personas sanas. Y pues bueno, la endoscopía digestiva es la primera prueba complementaria que se debe de realizar en pacientes con síntomas o signos de alarma, que son los que ya mencioné en la diapositiva pasada. Aquí algo importante que usted no puede olvidar es que todo paciente que usted clínicamente sospeche que tiene reflujo por lo que le ha descrito el enfermo, no dude en pensar si tiene al alcance el estudio de endoscopía, referirlo a dicho estudio y en la nota de envío usted pondrá énfasis en que se haga videoendoscopía. Es lo mejor porque es tener el estudio tal cual lo está viendo el endoscopista. Para ello, usted debe tener también un entrenamiento o una capacitación en la cual endoscopista, porque si no, pues va a estar medio complicado. Algo importante que dijo su compañero, recordar de la especificidad, porque no hay mejor cosa que el endoscopista que está viendo directamente las lesiones y que puede clasificarlas como lo va a señalar su compañero y que puede tomar biopsias cuando se hace necesario. Por otro lado, habrá otras pruebas que ahorita va a indicar y estas son en algunos casos consideradas el estándar de oro, como serían el estudio de puede ser con sonda y sin sonda, la pH-metría de 24 horas, que te va a indicar todos los momentos en que se está produciendo el reflujo de pequeñas y grandes magnitudes. ¿Qué más digo? Gracias. En cuanto a los signos endoscópicos, bueno, los que van a ver más tempranamente, digamos, son edema y eritema, pero por lo que encontré en esta bibliografía, estos hallazgos son inespecíficos y dependen más de la claridad visual de las imágenes endoscópicas. Los signos que son más fiables son la friabilidad, la granularidad y las estrías rojas. La friabilidad se refiere a sangrado fácil. Se debe al desarrollo de capilares ensanchados cerca de la superficie de la mucosa en respuesta al ácido. Las estrías rojas se extienden hacia arriba desde la unión esofágica a lo largo de las crestas de los pliegues esofágicos. La verdad, a mí me costó un poco identificar estos en las imágenes, pero ahorita revisándolas vamos a intentar encontrarlo. Bueno, las erosiones se desarrollan conforme avanza el daño inducido por el ácido. Se caracterizan por una rotura superficial de la mucosa con exudado blanco o amarillo rodeado de eritema. Se describe que típicamente las erosiones comienzan en la unión gastroesofágica y se extienden a lo largo de la superficie de la parte superior de los pliegues de la mucosa esofágica, donde es más probable la lesión ácida. Y pueden ser únicas o múltiples. Algo que considerar es que estas erosiones... Okay. Síguele. Okay. Bueno, algo que considerar es que estas erosiones también pueden ser provocadas por AINES, por tabaquismo intenso o incluso por un proceso infeccioso. Y las úlceras van a reflejar un daño esofágico más grave. La clasificación más exhaustiva, bueno, la que más se ha utilizado de la esofagitis es el sistema de Los Ángeles, que pues es ampliamente utilizado en todo el mundo. Y se divide en grados. Antes de que describa, observe, no, pon lo que tenías. Observe, la imagen endoscópica nos muestra una zona muy bien delimitada de 360 grados, pero ahí es donde el endoscopista nos debe decir si las lesiones ocupan 50% de la circunferencia, 75 o el 100%, o sea, los 360 grados de esa circunferencia del esófago, en donde se ven esa hiperemia y vea una línea que diferencia
en un colorcito más blanquecino y que ese color hace que usted pueda ver o comparar los estados de lo que es patológico y lo que no lo es. Cuando las lesiones aparecen unas más alargadas que otras, se van a llamar lesiones en flama. Y estas lesiones están dadas precisamente por el tipo de reflujo que tenga y el tiempo de evolución. ¿Qué más, doctor Diego? Gracias. Bueno, entonces en el sistema de clasificación endoscópica de Los Ángeles se va a dividir por grados, del grado A al grado D, cada uno con una complicación mayor. El grado A se establece por una o varias lesiones mucosas confinadas a los pliegues y tienen que ser menor o igual a 5 milímetros. Y bueno, pues no se van a extender entre la parte superior de los pliegues de la mucosa, de dos pliegues de la mucosa. El grado B es una o varias lesiones mucosas mayores a 5 milímetros confinadas a los pliegues, pero sin continuidad entre las crestas de los pliegues de la mucosa. El grado C va a consistir en lesiones mucosas que se extienden de manera continua entre dos o más pliegues de la mucosa, pero no son circunferenciales. O sea, afectan a menos del 75% de la circunferencia del esófago. Y el grado D es una lesión mucosa circunferencial. Esto es que afecta al menos al 75% de la circunferencia, si no es que al 100%. Algo que encontré es que, bueno, en esta bibliografía, es que tanto la estenosis péptica como la esofagitis de las clases A, de las clases C y D, pueden considerarse patognomónicas de la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Y por lo tanto, la monitorización ambulatoria del pH, o sea, por pHmetría, no es necesaria en estos pacientes. Sin embargo, por la variabilidad entre el grado A y el grado B, esto más que nada por el observador, esas formas de esofagitis leves no pueden considerarse como marcadores fiables de la enfermedad por reflujo gastroesofágico, por lo que se deben de realizar pruebas de pH a estos pacientes para confirmar la exposición anormal del ácido del esófago distal. Precisamente lo que acabamos de decir es que a esos pacientes, cuando nosotros ya indicamos la endoscopía, es porque estamos casi plenamente convencidos de que tiene reflujo, sobre todo si le hicimos primero la pHmetría. Entonces, recordar que la pHmetría se coloca la sonda con el sensor aproximadamente a un centímetro por arriba de la unión esófago-gástrica, y de ahí va a estar el sensor que va a salir por la nariz. Obviamente esa sonda va a estar conectado a un detector que va a estar tomando lectura de cuántas veces hubo esa presencia de reflujo, y habrá que, ahí ese equipo podrá graficarlo o se conecta a un sistema ya después de donde se puede graficar y ver cómo quedó, cuántas veces, en qué horarios predominó, con qué alimentos, etcétera. De tal manera que usted puede conjuntar las dos cosas y va a tener la certeza de que ese paciente tiene X condición de hepatitis secundaria al reflujo. No se le olvide que el endoscopista, cuando observa grados avanzados como el grado D, ¿sí?, van a tomar habitualmente biopsias circunferenciales para saber si estamos hablando solo de proceso inflamatorio con fibrosis o si estamos hablando de un esófago de Barrett. ¿Qué más, doctor? También vamos a tener al esofagograma con vario. El esofagograma con vario va a proporcionar una evaluación anatómica detallada del esófago y también del estómago, que es útil durante la evaluación más que nada preoperatoria de los pacientes con enfermedad por reflujo gastroesofágico. Es la más útil para la demostración del estrechamiento anatómico del esófago y la valoración de la presencia y reducibilidad de una hernia de hiato.
la presencia, el tamaño y las características anatómicas de las hernias de hiato pues van a ser especialmente importantes en este método. Algo también que se menciona en esta bibliografía es que apenas tienen una autoridad para detectar la presencia de esófago de Barrett. El reflujo espontáneo de bario dentro del esófago proximal es muy específico de reflujo, pero pues posee escasa sensibilidad. Algo que se puede hacer son las maniobras de provocación, por ejemplo, levantar piernas, tos, la maniobra de Valsalva, para provocar reflujo de estrés y de esta manera mejorar la sensibilidad de la esofagografía con bario. En esta imagen, lo que se muestra es una hernia de hiato grande, que se puede ver a través de la silueta del hemidiafragma izquierdo. Ahí lo que vemos es un estudio con material de contraste denominado bario. A ver, voy a preguntarle a Pimentel, doctora, ¿usted me puede decir si el bario nada más se da por vía oral o se puede inyectar por vía endovenosa o se puede pasar por alguna sonda a otra parte del cuerpo? Si no me equivoco, también puede ser por intravenosa a una zona específica. Muy bien. A ver, ¿qué opina Cruz Madrid? Sí, estoy de acuerdo que se puede administrar aparte de la vía oral. No te oigo, no te escucho. ¿Me escuchan? Ya te escuchamos mejor. Ahora sí, ¿qué opinas de que eso sí. que dice tu compañera? Que sí estoy de acuerdo que aparte de la vía oral, también se puede administrar por vía intravenosa. Ah, muy bien. Perfectamente mal contestado para todos. No es cierto. El bario, el sulfato de bario jamás se puede inyectar por vía endovenosa, tampoco se puede inyectar por vía arterial, tampoco se le puede pasar por sonda de Foley a la vejiga, tampoco se debe administrar por la vía aérea. Jamás, nunca en su vida se le vaya a ocurrir pasarle bario a un paciente por esa vía porque lo mata. Solo el bario se utiliza para el tubo digestivo alto y bajo, es decir, un esófagograma, una serie esófago-gastroduodenal, un tránsito intestinal, un colon por enema. Jamás por otra vía. ¿Queda claro? ¿Sí quedó claro? Bueno, no vuelvan a decir eso porque los corren, ¿eh? Olvídense, los demandan por eso. Ahora bien, estamos viendo un estudio varitado en el cual al paciente se le hizo una toma en oblicua, si se fija usted, es una toma oblicua izquierda, en la cual el paciente previamente se le puso en posición de Hampton, es decir, de cabeza, en la mesa de rayos X, para que el bario se fuera hacia el fondo gástrico, y eso demostró la presencia de hernia hiatal. Ahora bien, existen algunos estudios radiológicos que, aunque sean muy bien hechos, muchas veces no demuestran la hernia hiatal. Por eso la hernia no se diagnostica siempre por rayos X. Hasta un 60% de falla puede haber en la serie con bario para detectar la hernia hiatal. Entonces, lo mejor es endoscopía, lo mejor es manometría. Y esto sí nos hablaría de si existe o no la hernia hiatal, porque la está viendo. ¿Qué otra cosa, Diego? Gracias. Lo siguiente es la manometría esofágica. Se describe que la manometría esofágica es la forma más eficaz para evaluar la función del cuerpo del esófago y del esfínter esofágico inferior. Y vamos a tener esencialmente dos. La manometría esofágica estándar, que es la de la derecha, esta, en la diapositiva siguiente lo muestro de una mejor manera, y la manometría de alta resolución, que es esta. La estándar va a proporcionar trazados lineales de las ondas de presión del cuerpo esofágico del esfínter esofágico inferior. La manometría de alta resolución
va a recoger datos a través de un catéter flexible. Este catéter se describe que tiene 32 canales con dispositivos sensibles a la presión que se disponen a intervalos de 1 centímetro a lo largo del esófago y se coloca en el esófago a través de los orificios nasales. Se describe también que el estudio se realiza aproximadamente en 15 minutos y durante ese tiempo el paciente debe de realizar 10 degluciones. Se va a generar un, digamos, tráfico de datos con una silueta de color que va a mostrar la respuesta del esfínter esofágico superior y el esfínter esofágico inferior, así como del cuerpo del esófago. El tiempo se va a representar por el eje de las X y la longitud del esófago en el eje de las Y. Y la presión se va a representar por una escala de colores. En los pacientes en los que se evalúa una enfermedad por reflujo gastroesofágico, la manometría esofágica puede excluir la calasia e identificar el peristaldismo ineficaz del cuerpo del esófago. La exposición repetida del esófago al reflujo gástrico pues, puede ocasionar trastornos de la motilidad esofágica. Por lo general, la manometría no está indicada para la evaluación del paciente con enfermedad de reflujo gastroesofágico no complicada, ya que la mayoría pues, presentan una presión del esfínter esofágico inferior en reposo normal. Y esta es la manometría esofágica tradicional, la estándar. Aquí, creo que se me hizo muy curiosa, fue la forma de evaluar las distintas contracciones. Se pueden ver en las señales electromiográficas. Por ejemplo, lo que está descrito como una D es la deglución y lo que está en esta línea apuntada vertical es una contracción espontánea del esfínter esofágico inferior. Y pues se pueden ver diferencias en cuanto a las señales electromiográficas. Por ejemplo, en la deglución son no tan exacerbadas y en cuanto a las contracciones transitorias o espontáneas son mucho más notorias. Aquí Y además de que... algo importante, Diego, es señalar que en la columna de la izquierda, lo que podría ser las Y's, ahí vamos a tener el nivel en el cual están tomando el trazado. Y esto hablaría de qué tan distante del esfínter esofágico inferior se encuentra la sonda que colocaron. De tal manera, o el sensor, pues, de tal manera que esto nos va a decir si el paciente tiene trastornos motores, ondas propulsivas o no propulsivas. Y esto sirve sobre todo para cuando se va a indicar un tratamiento quirúrgico del reflujo y entonces el cirujano dice, bueno, si tiene este tipo de ondas y me dice que no son propulsivas y ahí no existe lesión, hasta arriba no existe lesión, ¿para qué le hago una plastía de hiato si no tiene ondas propulsivas? Entonces no le va a funcionar. Entonces aquí lo que uno tiene que valorar es qué tipo de manometría te está reportando el que realiza el estudio para que uno tome la decisión de recomendar o no recomendar la plastilla de hiato. ¿Qué más? Diez minutos. Rayos. Dentro de las pruebas de detección de reflujo gastroesofágico tenemos a la pechiometría, que es el gold standard para la detección de la enfermedad por reflujo gastroesofágico. La monitorización ambulatoria del pH va a cuantificar la exposición del esófago distal al ácido y es la prueba de referencia para el diagnóstico de esta enfermedad. Se monitoriza el pH durante 24 horas con un catéter fino que se introduce en el esófago a través de las fosas nasales del paciente. La monitorización ambulatoria del pH va a generar una gran cantidad de datos relativos a la exposición del ácido conforme al esófago. De la exposición esofágica al ácido, perdón, como el número de episodios de reflujo, que tiene que ser un pH menor a 4. El episodio más largo de reflujo, el número de episodios que duran más de 5 minutos, y el porcentaje de tiempo que se produce en el reflujo en posición vertical y en posición supina. Además de estos datos objetivos, el paciente también puede realizar un seguimiento de los síntomas asociados al reflujo presionando un botón.
en una grabadora de datos electrónicos. Durante la interpretación del estudio del pH, se calculan el índice de síntomas y la probabilidad asociada a los síntomas, teniendo en cuenta la relación temporal entre el acontecimiento sintomático y los episodios a los que se expuso al ácido. Y pues bueno, la sonda se va a introducir por vía nasal, se coloca 5 centímetros por encima del esófago, del esfínter esofágico inferior, que se determina por manometría, y se conecta a un registrador de datos que está alimentado por una batería capaz de recolectar valores de pH cada 4 a 6 segundos. Y aquí puse un ejemplo esquemático sobre cómo se vería una pHmetría en cuanto a un episodio de pirosis, uno de regurgitación, uno de eructo y uno de tos. En la faringe del cuerpo, el cuerpo del esófago se pueden ver disminuciones del pH. En el eje de las X se representa el tiempo y en el eje de las Y los valores de pH. Bueno, ya para sintetizar toda la información me gustaría puse estas recomendaciones claves de la GPC de reflujo gastroesofágico en el adulto. Se sugiere, para empezar, se sugiere realizar una prueba terapéutica con inhibidores de la bomba de protones durante 2 semanas, como abordaje inicial. Esto es en pacientes con tos clínicos de la enfermedad. La panendoscopía se sugiere realizar en pacientes con datos clínicos de ERGE que no respondieron a la prueba terapéutica y que además tienen síntomas de alarma. Y por último, se recomienda realizar la pHmetría de 24 horas para el diagnóstico de enfermedad por reflujo gastroesofágico en aquellos pacientes con síntomas típicos o atípicos y que además presenten endoscopía negativa a esofagitis. Porque como ya vimos, la endoscopía tiene una sensibilidad muy baja. Y este esquema, este diagrama de flujo, sintetiza todo el abordaje inicial que se le dar al paciente. Si presentamos, llega un paciente con síntomas típicos de enfermedad por reflujo gastroesofágico, tenemos que evaluar la prueba terapéutica. Si es positiva, se da el tratamiento médico de mantenimiento. Si no hay recaída, se da de alta. Si hay recaída y además la prueba terapéutica fue negativa, se procede a una panendoscopia con biopsia. En esto evaluamos si la esofagitis es erosiva o no erosiva. En el caso de ser erosiva, se da el tratamiento médico de mantenimiento. Si hay mejoría clínica, se evalúan las preferencias del paciente para el tratamiento quirúrgico o médico, pero si no hay mejoría clínica, se hace un cambio de tratamiento de inhibidores de la bomba de protones, se puede hacer doble dosis de inhibidores de la bomba de protones, agregar antiácidos o alginato. Si no hay mejoría clínica, se realiza la manometría y pHmetría para un diagnóstico diferencial. Si hay mejoría, se valoran las preferencias del paciente para un tratamiento quirúrgico o médico. En el caso de una esofagitis no erosiva, se realiza la pHmetría con impedancia. En el caso de ser negativa, se realiza la manometría para un diagnóstico diferencial. Y en el caso de ser positiva, se procede a hacer todo el protocolo de una esofagitis erosiva. Eso sería todo de mi parte. Doctora Jacqueline, una pregunta. El tratamiento médico de mantenimiento, ¿por cuántas semanas es? De 8, en el diagrama dice que de 8 a 12 semanas. ¿Esto equivale a cuánto tiempo? A un mes y medio. Bueno, de mes y medio a 3 meses. No, dice de 8 semanas, son 2 meses, hasta 3 meses. Ojo, no se le debe olvidar esto a nadie, que un tratamiento no se puede prolongar, aunque diga mantenimiento, no se debe dar permanentemente. Tendrá que darse en ese lapso y tendrá que evaluarse clínicamente cómo ha cambiado la evolución de este paciente o las manifestaciones clínicas, de tal manera que eso le va a permitir saber si es dependiente de que se envíe a la manometría y se determine si es o no quirúrgico. ¿Qué más, doctor? Eso sería todo de mi parte. Muchas gracias. ¿Eso fue todo?
Ah, sí. Ah, y no seguiste las indicaciones que te dije. ¿Dónde está la radiografía de tórax? ¿Dónde Bueno, está? Si estás diciendo que tiene, si tiene manifestaciones de asma, ¿qué le pido? Pues una placa de tórax para ver si tiene cambios o no por microaspirados nocturnos. Si estamos diciendo que tiene apneas, ¿verdad? Que se dan habitualmente en la noche cuando está durmiendo el paciente y que tiene un despertar súbito, angustiado, que siente que se ahoga, que se está asfixiando. Eso es digno de que le hagas un estudio con otorrino, una interconsulta otorrino, que le hagas una valoración de la otitis que va a tener por sensación de proceso obstructivo de las tubas, y tiene que ver si el otorrino le encuentra otitis serosa, y que le tiene que buscar si tiene manifestaciones pulmonares secundarias a los microaspirados de contenido gástrico. Por otro lado, tendrá que hacerle, si está diciendo que tiene dolor torácico, es obligado a hacer un electrocardiograma para evaluar si el paciente tiene o no cardiopatía isquémica, porque entra en el diagnóstico diferencial, y usted tendrá que descartar entonces otras enfermedades, tales como ronquera de origen de carácter neoplásico, porque puede tener un nódulo maligno, y entonces en esa condición tiene por obligación que descartar que tenga otras patologías. El dolor que puede aparecer en el epigastrio y a veces en la, como dijo usted, retroesternal, le obliga al diagnóstico diferencial de dispepsia, y dentro de eso hacer ultrasonido de hígado y vías biliares para ver cómo está la vesícula, si tiene litiasis vesicular agregada. Entonces, no es tan simplista el asunto y tenemos que buscar la forma de manejar a estos pacientes de la manera que ya conocemos, que es fundamentalmente con una dieta espesa, con una dieta baja en azúcares, con volúmenes escasos, se le fracciona en quintos, se le fracciona también que los alimentos primero degluta o consuma, digamos, las frutas neutras, espere unos 15 o 20 minutos y podrá ir tomando los líquidos sorbo a sorbo. No puede tomar así de una sola ingesta los sólidos y los líquidos. No, para nada. Tiene que ser lenta y progresivamente. Por otro lado, evite que sus carnitas, chicharrón, carne de puerco, todo ese tipo de alimentos, no. Las hamburguesas supergrasosas, no. No puede comer catsup, no puede comer galletas, no puede comer chocolate, sus churros con chocolate, nada, nada de eso. Tiene que llevarle una dieta bien regulada para que usted pueda valorar junto con los inhibidores de la bomba de protones cómo va evolucionando. Si le puede agregar un procinético, a ver, Luis Zavala, ¿qué procinético conoce? No, doctor, no conozco. Ya le diste una, ya le diste dos, ya le diste tres y tu No, no tiempo conozco. A ver, Oscar Cano, procinéticos, sin que veas tu compu, sin que No, veas tampoco ni idea. el cel. ¿Eh? Tampoco desconozco. Ah, nunca te dijeron que había unas cosas que se llamaban procinéticos, que aumentaban la peristalsis del esófago y que ayudaban al vaciamiento porque relajaban al momento del paso del alimento y aumentaban el tono después de que ya lo había ingerido. Se llaman metoclopramida, que se llaman silmebutina, que se llaman cisaprida, pero que tienen una limitante, sobre todo la metoclopramida, que produce manifestaciones que pueden ser a veces confundidas con problemas neurológicos, de tal manera que
sí es importante que se den en forma muy limitada, ¿sí? Es importante que nosotros consideremos que existe cierta idiosincrasia en algunos pacientes y no puedes dar los procinéticos, entonces te tienes que limitar a la dieta, a reducirse de peso, pero algo tan sencillo como eleve la cabecera de la cama. A ver, Jania, ¿qué le sugiere al paciente? Eleve la cabecera de su cama. ¿Cómo le hago, doctora? ¿Usted qué le dice? Que ponga más almohadas en la parte donde, bueno, en su cabeza, para que tenga una mayor elevación al momento de dormir. Bien, pero dice el paciente, fíjese que me siento bien incómodo, me puse 3 almohadas y no puedo ni dormir así en esa posición. ¿Qué hace? ¿Podríamos sugerir que las almohadas las empiece a poner desde un poco, desde la altura de los hombros? No. ¿No es ponerle unos tacos a yo- la cama? Elevarla del lado de la cabeza 20 o ¿Quién 30 dice? centímetros. Yo había ¿No es escuchado, bueno, ponerle unos tacos a la cama? O sea, unos... Por eso, ¿quién dice? ¿Quién es? ¿Quién me dice? Yo, Javier. Ah, Javier. Ah, ok. A ver, Javier. Ya va por ahí la cosa. Habitualmente se le ponen taquetes. Se llaman taquetes. Estos taquetes son 10 centímetros de un polín de madera. Se le ponen en las patas de la cabecera, ¿verdad? Cuando la cama sea de una sola pieza con todo y cabecera. Solo que en la actualidad las cabeceras vienen adicionales y la cama, lo que es el colchón y el box, están separados. Entonces se los tienes que poner al box spring, pues, para que esas patas eleven la cabecera de toda la cama, de tal manera que así pueda disminuir el factor de riesgo de que tenga reflujo nocturno. Esa es una. 2, que de preferencia duerma del lado Del lado derecho. izquierdo. ¿Y para dónde vacía? ¿Para el lado izquierdo? ¿O para el lado derecho? ¿Para qué lado vacía? Derecho. Entonces, Que duerma del lado izquierdo. primero Disculpe, también, es que Tenemos ya clase de tenemos imagen, ¿no? clase de imagen. sí. Ah, pues ahorita que van a tener clase de imagen, le voy a mandar un mensaje al doctor. Oye, pues a ver si ya les dices cómo se hace una serie y ¿Ya nos podemos desconectar? ¿no? Bueno, entonces a las 10 nos vamos a ver con su caso clínico. Doctor. Sí, bueno, sí, a las 10. Doc, ¿No? ahorita que se desconecten, ¿le puedo preguntar algo? Sí. Ah, ok. Sale, nos vemos, hasta luego.